Bueno, muy buenas tardes o buenas noches ya. Es verdaderamente una alegría ver esta sala tan llena, rebosando compromisos, rebosando realmente ganas de transformar y creo que todos y todas vamos a salir de aquí mucho más reforzados cuando vemos efectivamente este deseo de transformar la sociedad y transformarla desde los principios y los valores de izquierdas. Para mí siempre es un placer compartir este tipo de debate político, porque esto es política en sentido mayúsculo, es una política con mayúsculas, y siempre es importante compartirlo con buenas personas. Es probable que me digáis, Alberto, seguro que dices siempre esto de que estás con buenas personas. No, los sábados por la noche, en la sexta noche, no lo digo, por ejemplo. Veo que tampoco hace falta explicar por qué. Efectivamente. Decía que esto es hacer política, política con mayúsculas, y eso significa que hay alguien haciendo otro tipo de política, una política con minúsculas, una política desangelada, una política sin pasión, una política sin sentimiento. Y me recuerda siempre una frase de mayo del 68 que dice que si los parlamentos se han convertido en teatros, los teatros habrán de convertirse en parlamentos. Esto es una cuestión que viene muy al sentido y al sentir de una percepción que tenemos muchos y muchas cuando asistimos a un debate, por ejemplo en el Congreso de los Diputados, en el que deja de primar la información que uno quiere proporcionar, el debate, los argumentos, las razones, y acaba convirtiendo en una especie de interpretación de actores. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, una anécdota el otro día en el debate del Estado de la Nación, en el que habló Rajoy, dijo sus cosas, le respondió Pedro Sánchez, luego matizamos lo de sus cosas, pero le respondió Pedro Sánchez, le respondió Rajoy diciendo más barbaridades, y ya después viene Pedro Sánchez y lee la respuesta. Claro, el concepto de leer una respuesta sobre una información que es nueva y que no conocía se expresa muy bien la característica de lo que es un no debate. Un no debate. Y eso es lo que a mí me indigna. Me indigna que la política la quieran convertir en un acto de representación, de interpretación teatral. Porque en ese momento hay que reclamar una política hecha desde la pasión, hecha desde el sentimiento, hecha desde la constatación de la necesidad de transformar la sociedad. ¿Por qué? Porque uno visualiza una realidad social que no le gusta, que le disgusta, que le indigna y que quiere convertirla en un compromiso social. Y esa es la política que realmente unos estamos y unas estamos demandando y construyendo y exigiendo. Porque frente a eso está la otra política, la política de leer las réplicas. Y en ese sentido, Pedro Sánchez en ese momento no era una persona haciendo política, era un actor de plástico que se estaba limitando a jugar una partida de ping-pong para confundir a la sociedad en términos de una supuesta, evidentemente, antagonía. Pero en realidad somos conscientes de que Partido Popular y Partido Socialista siempre acaban poniéndose de acuerdo en lo que consideran fundamental, que es casualmente lo que es fundamental para las grandes fortunas y las grandes empresas. Y los compañeros antes lo han expresado, yo creo que con mucha claridad. Creo que es importante, por lo tanto, recuperar la política. Y cuando recuperamos la política, hay que recuperar también algunas etiquetas. Si nosotros somos de izquierdas, tenemos que explicar qué es la izquierda. Y la izquierda no es solo una orientación geográfica en el Parlamento, en el Ayuntamiento o en cualquier institución pública. La izquierda es mucho más que eso. La izquierda es una concepción ética que nos interpela sobre la forma en la que entendemos el mundo, sobre la forma en la que lo queremos transformar, que nos interpela sobre principios, valores, solidaridad, compromiso social, fraternidad. Son esos principios y esos valores que dan sentido a la etiqueta izquierda. Por eso uno se tiene que indignar necesariamente cuando ve que alguien que se dice a sí mismo de izquierdas utiliza una tarjeta black para saquear el dinero público, o como cuando alguien que se dice a sí mismo de izquierda utiliza los fondos de formación, de los cursos de formación, para también saquear esos fondos en beneficio propio, o como cuando alguien que se dice a sí mismo de izquierdas utiliza los ERES, que son herramientas para beneficio de las gentes trabajadoras, para su propio beneficio. Ante esos casos, creo que estamos moralmente obligados a señalar a estas personas y decirles no. Usted no es de izquierdas, usted es un saqueador, un ladrón, y usted va a ser nuestro adversario permanentemente, porque la izquierda
La concepción de lo que es la política está muy por encima de todo eso. Eso es lo que tenemos que recuperar, una política noble. En la antigua Grecia, sabéis que quedaban excluidos de la categoría política de ciudadanos tanto esclavos, mujeres como metecos, pero dentro de los ciudadanos había tanto ricos como pobres. Y dos líderes griegos, Efialtes y Pericles, tomaron una medida revolucionaria para su época. Sabían que los pobres siempre tenían que estar trabajando y no podían ir a las asambleas, a las eclesias, al ágora a discutir, y que como no podían ir los pobres, las decisiones las tomaban siempre los ciudadanos ricos, en beneficio de los ricos. Así que Efialtes y Pericles decidieron introducir una categoría que era el mistos, que era un salario público, permitía a un trabajador dejar de trabajar ese día para ir a las asambleas. Y de esa forma las asambleas se empezaron a llenar de gente pobre que empezó a discutir, a debatir y finalmente a tomar decisiones en beneficio de la mayoría social, de los ciudadanos. Esto molestó a mucha gente, molestó a los aristócratas griegos, porque creían que la política solo la podía hacer una minoría de la sociedad, que coincidía con los más ricos. Por eso se puede ver, con perdón de Aristóteles, un hilo que va desde Aristóteles hasta María Dolores de Cospedal, en términos subrayo lo de con perdón de Aristóteles. En términos de elitismo, de quién se dedica a la política. Y cuando vemos que el Partido Popular y el Partido Socialista hacen leyes para trampear el sistema electoral, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha, o hacen leyes para incrementar la represión física en las manifestaciones, concentraciones, en las huelgas, en los piquetes, la represión administrativa, las multas por asistir a todo este tipo de movilización social, o incluso la represión penal, porque vamos a hacernos una pregunta: ¿cuánto hace que en este país no pasaban más de 300 sindicalistas por los juzgados, por haber participado en la defensa de los derechos sociales conquistados previamente? El mensaje que nos manda el Partido Popular y el Partido Socialista, que en esto también siempre están de acuerdo. La reforma del Código Penal la firmaron conjuntamente el Partido Popular y el Partido Socialista. La ley Mordaza, la ley de enjuiciamiento civil la firmaron solo el Partido Popular. Pero en todo caso, el mensaje que nos mandan es el de: no hagáis política, quedaros en vuestra casa, no salgáis a la calle, vaya a ser que recibáis un porrazo, una multa o acabáis en el calabozo. Ese es el mensaje. Iros a vuestra casa, no hagáis política, que ya la hacemos nosotros. Eso es lo que nos están diciendo. Volvemos a la antigüedad griega. Para los griegos, aquellos que se entregaban a su vida privada y no se preocupaban de los asuntos públicos, de lo común, se estaban entregando a la idocia. La idocia es la palabra de la que proviene nuestra actual palabra idiota. Los griegos decían, por lo tanto, que aquel que no se preocupaba de lo público, de lo común, era un idiota. Lo que nos está diciendo PP y PSOE es que por favor nos convirtamos en idiotas para que ellos sean los que gestionen la política. Y si comienzo esta intervención reclamando la dignidad de la política, de esa política noble, es porque en estas elecciones no nos jugamos solo un gobierno, ni en este ciclo político, ni en este ciclo electoral, que puede continuar en las autonómicas, en las municipales, que va a continuar en las generales. No nos estamos jugando las próximas elecciones, nos estamos jugando las próximas generaciones, porque lo que está en juego es un orden social, un modelo de sociedad que ya están construyendo desde la derecha económica y política, un modelo social que han descrito los compañeros. Tanto Paloma, como Rafa, como Ana, como Pedro, lo han descrito, un modelo social de la precariedad, un modelo social de articular contratos temporales para intentar llegar a fin de mes y no poder hacerlo, un modelo social donde se generaliza lo que es el hambre, la miseria, la desigualdad, la pobreza. En este país hay hoy mucha gente que no puede comer 3 veces al día. Hay mucha gente que no puede pagar el agua, la luz, porque no tiene dinero para hacerlo. Hay mucha gente que no tiene trabajo. Hay mucha gente que se marcha del país. Y lo decía Ana en su intervención. A mi generación nos dijeron que íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Y finalmente estamos viviendo igual que nuestros abuelos, teniendo que marcharnos del país por motivos económicos, porque nos han robado un futuro. Y al robarnos el futuro nos han robado también esa dignidad. Nos han robado la dignidad en nuestro terreno, porque cuando abandonamos nuestro terreno, estamos abandonando también nuestros recuerdos, nuestras familias, nuestras posibilidades. Y es lo que hay que recuperar. Ese es el modelo social que ellos han definido ya. Es su horizonte. Eso es lo que está en juego en última instancia. No la correlación de fuerzas en el Parlamento. Es mucho más importante. Está en juego un orden social y hay que evitar
que triunfen. Porque yo no quiero mirar dentro de 2 años a mi alrededor y ver que los hospitales son propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales. Y yo no quiero mirar a mi alrededor dentro de 2 años y ver que las viviendas, en vez de ser un derecho humano, son utilizadas para la especulación de los fondos buitres. Y esto ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo y lo único que intentan es generalizarlo. A mí me gusta explicar esto de una forma gráfica, metafórica, con una parábola que yo creo que muchos conoceréis, muchas conoceréis, que es la de la rana hervida. La parábola de la rana hervida postula, no es para hacerla en casa, en todo caso, ahora comprenderéis por qué, que se pone una olla con agua hirviendo y se lanza una rana. Este es el motivo por el que no hay que hacerlo en casa. Se lanza una rana. La rana nota el agua hirviendo, salta y se salva. Alternativamente se pone una olla con agua a temperatura normal, se mete la rana está a gustito, está a buena temperatura, se va calentando el agua poco a poco, la rana se va adaptando a la diferencia de temperatura hasta que finalmente la rana muere hervida. La rana somos nosotros como sociedad. No nos estamos dando cuenta de lo que nos están haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Quién de nosotros se hubiera imaginado hace 6 años que sus hijos no iban a poder acceder a la universidad porque no tenían dinero suficiente? Hoy hay másteres públicos que están entre 4.000 y 8.000 euros. Preguntémonos, ¿quién puede pagar 4.000, 8.000 euros para que su hijo pueda hacer un máster? Solo los ricos, los hijos de los ricos, los que podrán acceder a los mejores puestos, a los mejores remunerados, a los que van a mandar después en el futuro en la sociedad. Volvemos a las clásicas consignas de los años 70 y 80. Educación para los hijos de los trabajadores, pero también en sanidad. ¿Quién hubiera imaginado que hay tanta gente sin una tarjeta sanitaria en este momento? Que por el hecho de ser un inmigrante tú no tienes acceso a un médico de cabecera y que por lo tanto no puedes saber si ese bulto que tienes en el cuello es un cáncer o no es un cáncer, porque estás privado de ese derecho universal. Todo esto está ocurriendo ya en nuestro país. Y tiene responsables porque no es producto del azar. Eso es lo importante. La política tiene que señalar a quiénes son los responsables. Y en nuestro país los responsables tienen nombres y apellidos. Y en política es el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista, que se han puesto siempre de acuerdo para modificar el artículo 135, para apoyar esta Unión Europea profundamente neoliberal, que no dejaba alternativa y que no deja alternativa al neoliberalismo y que funciona como una camisa de fuerza. Y son también el poder económico al que no se suele señalar. Cuando hablamos, por ejemplo, de corrupción, se pone el foco siempre en el que recibe el sobre y se nos olvida muy a menudo quién es el que da el sobre. Nos acordamos de Bárcenas, nos acordamos de los sobresueldos, pero rara vez se pregunta quiénes son las empresas que financian ilegalmente al Partido Popular. Y cuando nosotros pusimos la querella de Izquierda Unida al Partido Popular, lo que hicimos fue señalar que había presuntas donaciones ilegales de grandes empresas como Mercadona. Claro, casualmente son las mismas grandes empresas que financian la publicidad de los medios de comunicación donde no aparece ninguna noticia sobre los corruptores. Y ese es el mundo que queremos cambiar. Ese es el mundo que queremos cambiar porque tenemos alternativas. Y esa es la ventaja. Nos dijeron en los años 80 que no había alternativa. Nos dijeron en los años 90 que el fin de la historia había llegado, que ya no había alternativa al capitalismo, que ya solo quedaba gestionar las miserias del capitalismo, que ya solo quedaba la alternativa del bipartidismo, la alternancia del bipartidismo. En realidad, eso era una forma de mantenernos totalmente narcotizados. Sin embargo, hoy tenemos una ventaja. Hoy hemos roto esos relatos. Hoy se ha producido una ruptura intelectual. Hoy es posible imaginar un nuevo mundo. Hoy es posible imaginar una nueva forma de organización social. Y imaginarlo es el primer paso para construirlo. Y eso es una ventaja. Hoy es fácil porque sabemos que se pueden hacer muchísimas cosas que efectivamente solo hace falta la voluntad política que decían los compañeros antes. Y cuando hablamos de quién manda, tenemos que señalarlo, ya lo han señalado antes, que mandan quienes no se presentan a las elecciones. No manda Susana Díaz, no manda Mariano Rajoy. Ellos obedecen a las grandes empresas, a las grandes fortunas, y cuando les resulta incómodo Izquierda Unida en el Pacto de Andalucía, las grandes empresas solo tienen que descolgar un teléfono y hacerse una foto con Susana Díaz para decirle: quítate de en medio ya a estos rojos. Esa es la realidad de nuestro país. Lo dijo Zapatero en el año 2008, dijo que en este país hay gente que solo con descolgar un teléfono puede cambiar leyes. Esto es la constatación de que no es que haya ausencia o déficit democrático, es que hay ausencia democrática. No hay democracia. No hay democracia cuando mandan un poder salvaje que no está controlado democráticamente, que no está controlado por el pueblo. Tenemos en realidad un capitalismo de amiguetes. Si yo preguntara aquí si tiene sentido construir aeropuertos sin aviones, lógicamente me diríais que no tiene sentido, me imagino.
pero porque no sois constructores, porque no sois quien construyó esos aeropuertos sin aviones, porque esos embolsaron millones de euros que eran nuestros, precisamente porque en esa construcción había un proceso de enriquecimiento. Lo mismo ocurría con las autopistas. Y al final, cuando Mariano Rajoy rescata a sus amiguetes, también les concede ayudas. Aena, una empresa que está siendo saqueada ahora mismo, es una empresa rentable, porque en este país solo han privatizado lo rentable. Cuando hay pérdidas se socializa y cuando hay ganancias se privatiza. Dicho de forma coloquial, la filosofía del Partido Popular y del Partido Socialista viene a ser algo así como lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Esa viene a ser la filosofía del Partido Popular y del Partido Socialista, que venden el Estado a trozos, que han hecho un mercadillo con las grandes empresas públicas y que se las venden a sus amiguetes a precio de saldo. ¿Sabéis quién ha comprado Aena? Uno de los compradores elegido a dedo es la banca March, la misma banca que financió el golpe de Estado del 36, la misma banca del franquismo. Y es que hay que decirlo claro. La oligarquía franquista siguió siendo la oligarquía económica de la democracia y siguieron teniendo el poder esas familias y minorías. Y eso se explica muy bien con las puertas giratorias. Gente que deja de ser presidente, como Aznar, como Felipe González, y pasa a formar parte de los consejos de administración de las grandes empresas, o gente que son exministros y pasan efectivamente al mismo ámbito. Por eso, qué pena que los votantes socialistas, los militantes socialistas, que generalmente son de izquierdas, tengan que soportar a dirigentes que entran con el puño alzado y salen con los bolsillos llenos. Y cuando Susana Díaz dice que quiere un gobierno de estabilidad, es porque está respondiendo a unos intereses muy concretos. Salgamos a la calle, miremos si la gente que pasa hambre, que no tiene empleo, está estable. No, está en el caos. Pero eso a Susana Díaz no le preocupa. Le preocupa la estabilidad de la grande fortuna y de las grandes empresas. Y cuando dice quiero un gobierno fuerte, quiere decir quiero un gobierno donde yo pueda hacer lo que me da la gana, que es el gobierno de los ERES y el gobierno de los fraude de formación. Y cuando dicen que la democracia tiene padres, hay que recordar una cuestión importante. No hay tal cosa como padres de la democracia, porque decir que hay padres de la democracia significaría que había niños de la democracia que no podían elegir. No, la construcción de la democracia, la construcción de la sanidad pública, la construcción del Estado social se hizo en las calles por gente que se arriesgó a salir a la calle y dar todo su tiempo, energía e incluso sus vidas para conquistar esos derechos sociales que ahora nos están arrebatando. Esos son los verdaderos padres y madres de la democracia y de la estabilidad y de la seguridad social. Y eso es lo que nos están arrebatando. Hay una frase de Marcelino Camacho que lo decía muy claramente. Decía que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Para conquistar no se pide permiso. Para conquistar no se pide permiso y además los derechos de hoy son las luchas de ayer. Por lo tanto, si queremos tener derechos mañana, hay que luchar hoy. Hay que luchar de todas las formas posibles. Y las batallas políticas en esas luchas no son solo batallas electorales. Tenemos una batalla electoral el 22 de marzo, este domingo. Pero hay una batalla que también es política y es fundamental, es la batalla cultural. ¿Qué ha pasado a este país en estos últimos años? Hace un tiempo puse un tuit, un artículo de la Constitución, sin decir que era un artículo de la Constitución. Decía, toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Es perfecto, es precioso. Pues lo puse sin decir que era un artículo de la Constitución y empezó la gente a responderme, incluso diputados del PP, a decirme comunista, que yo soy comunista, lo que pasa que lo decían con otro tipo de ánimo. Decían totalitario, que va a ser lo siguiente, saquear supermercados, empujar cajeras, ese tipo de sutil ironía de la derecha en este país. La cuestión es que después le dijimos, es el artículo 128 de la Constitución. La pregunta es, ¿qué ha pasado en este país en los últimos 30 años para que un artículo de la Constitución parezca escrito por Izquierda Unida? Claro,
Yo creo que la respuesta me la dio un compañero de departamento que me dijo: Alberto, yo hace 30 años tenía profesores a la derecha, profesores a la izquierda, compañeros del departamento, yo era de centro. 30 años después, yo estoy en la extrema izquierda y no me he movido, se han ido todos a la derecha. Y eso tiene que ver con las batallas culturales, porque nos han impregnado su ideología a través de los medios de propaganda. Nos han dicho que hay que pensar individualmente, que hay que ser egoístas, que hay que pensar en términos de consumo, que las salidas nunca son colectivas. Por eso, cuando yo estuve en París, en Roma, en Berlín hace unos meses y vi a centenares de jóvenes que venían a las charlas de Izquierda Unida buscando construir alternativas, buscando saber cómo volver al país en el que proceden y en el que quieren estar, en su tierra, con su familia, con sus recuerdos, con su gente, se sorprendía uno de que efectivamente hay esperanza porque toda esa gente sabía que la solución era colectiva. De repente volvías al Congreso y te encontrabas a un tipo del Partido Popular en la Comisión de Innovación y Desarrollo, la de Ciencia, en el que decía que en este país no hay fuga de cerebros, que la gente joven se va porque quiere para aprender idiomas y vivir una experiencia novedosa. Y eso lo dicen, esa arrogancia, esa prepotencia, porque tienen mayoría absoluta. Por lo tanto, está claro que las batallas culturales están también asociadas con las batallas, evidentemente, electorales. La Ley de Función Social de la Vivienda, de Izquierda Unida, es una ley revolucionaria para el momento histórico. Separaron más de 6.000 desahucios, cosa que seguían sucediendo fuera de Andalucía. Efectivamente se pudo y se podrá, efectivamente. Y lo conseguimos hacer desde esos pequeños espacios que tuvimos en la Junta de Andalucía y pusimos encima las contradicciones del Partido Popular y del Partido Socialista en numerosas ocasiones. Pero esa ley se pudo hacer fundamentalmente porque estábamos los ciudadanos y las ciudadanas parando desahucios de forma ilegal, pero muy legítima, en la calle, porque entre cada desahucio estábamos 500 personas parando a la policía, porque sabíamos que se cometía una injusticia. Pero ¿os imagináis acaso que en vez de 500 personas hubiera habido 50.000 personas en cada desahucio? Esa ley sería mucho más radical e iría mucho más allá, porque las batallas políticas tienen que ver con la calle, con la movilización social y tienen que ver con la movilización institucional. Por eso hay que hacer una precisión muy importante en estos tiempos tan convulsos. Son tiempos convulsos en los que, como decía Marx y Engels, todo lo sólido se desvanece en el aire. El suelo se mueve bajo nuestros pies, perdemos los puntos de referencia, los códigos con los que interpretamos la política cambian. Decía Gramsci, cambia la concepción del mundo. Es una crisis orgánica, es una crisis que afecta a muchos ámbitos, al ámbito de la ecología, al ámbito de la igualdad. Y queremos construir una sociedad de iguales, una sociedad, como han dicho los compañeros, donde no se pueda permitir que una mujer cobre un 24% menos por hacer el mismo trabajo, pero también es importante incluso todavía más importantes, que luchemos en esa batalla ideológica cuando un economista liberal, un economista del PP, un economista del PSOE dice que el trabajo de cuidados no es trabajo, hay que decirle que miente. El trabajo de cuidados que desgraciadamente en este país patriarcal hace fundamentalmente las mujeres es trabajo y hay que reconocerlo y remunerarlo como tal. Lo que se hace dentro de las casas es lo que permite mantener a las sociedades y a las comunidades políticas. Por lo tanto hay que reconocerlo y decir que las mujeres que están desempleadas formalmente, pero trabajan en su casa y mantienen una sociedad. Por eso es importante esa batalla cultural y yo insisto tanto en estas intervenciones. Decía Rafa al principio una cosa que me ha llamado la atención porque es muy relevante a mi juicio y es el tema de las palabras, el tema de la bandera. Me recuerdo una anécdota que me contó un amigo que ahora ya no está en Izquierda Unida y ya no cuenta la anécdota, pero yo voy a aprovechar y sí la voy a contar. Tiene que ver el día del 15M, cuando vinimos con banderas republicanas al 15M, a las plazas, y nos dijeron, no, eso es política, guárdalo.
Entramos en una discusión diciendo todo es política si tiene que ver con cómo nos organizamos socialmente. Y entonces las guardamos y seguimos debatiendo. Y al tiempo nos dijeron, nos llamamos todos y todas, nos llamamos los indignados. Dijimos, ¿y por qué? Y dijeron, bueno, porque hay un tipo que es un referente, que es Stefan Hessel, que ha escrito un libro, que es un crack, y que se llama Indignaos. Y nosotros, bueno, ¿y quién es Stefan Hessel para que sea tan referente y tengamos que ponernos un nombre invitado por su habilidad? Y dijo, es un resistente de la Francia antinazi que participó en la liberación y por eso es un referente. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Porque la primera bandera que entró en Francia a liberar los nazis fue la bandera republicana. ¡Qué paradoja! Que quienes quieren esconder la bandera republicana la esconden por ignorancia de no conocer de dónde venimos. Y si no conocemos de dónde venimos, los pueblos no podrán construir hacia dónde vamos. Y por eso es importante remarcar la historia. Construir un nuevo país, construir un nuevo modelo de sociedad, enfrentar su modelo de sociedad con posibilidades técnicas, lo decía en su intervención Ana. ¿Es posible técnicamente? ¿Falta voluntad política? Claro que sí. A mí me sorprende que cuando decimos que queremos un trabajo garantizado, que es una modesta propuesta de Izquierda Unida, que consiste en sacar 1 millón de personas del desempleo por una inversión de 9.400 millones de euros netos, 9.400 millones de euros netos, nos digan que eso es una utopía. Y nos dicen que eso es una utopía los mismos a los que no le parece una utopía gastar 71.000 millones de euros en rescatar el sistema financiero. Y dicen lo mismo porque en realidad no es un problema técnico, es un problema de prioridades políticas. Rajoy prefiere, antes de crear empleo, gastar 1.000 millones de euros extraordinarios en deuda pública cada verano en pagar tanques, obuses, misiles que no están hechos para la paz. Y está claro que Rajoy prefiere rescatar por 4.500 millones de euros las autopistas de sus amiguetes antes que dedicarlo para el empleo. Y está claro que prefiere rescatar a los bancos sin dinero y que prefiere rescatar a las empresas de Florentino Pérez, la indemnización de Castor, por cierto, indemnización que firmó el Partido Socialista y ejecutó el Partido Popular, porque en ayudar a sus amiguetes siempre se ponen de acuerdo. Y nosotros queremos transformar nuestra sociedad, queremos ganar las elecciones para transformar la sociedad. Pero fijaros, ahí hay una diferencia importante. En el fútbol, tú necesitas meter más goles que el rival para ganar. Y cuando has ganado, te vas y lo celebras. Sin embargo, en la política, esto es mucho más importante. La política nos interpela sobre el día después. No solo vale ganar, tienes que transformar la sociedad. Y si solo ganas y a cualquier precio, y no tienes a la gente movilizada en la calle, no tienes a la gente concienciada de que es necesario transformar, entonces estás perdido. Y lo que hay que hacer, por lo tanto, es politizar a la sociedad, que la gente hable de política, que hablemos todos de política en sentido amplio. Ese es el reto que enfrentamos. Son enormes retos, no lo negamos, pero estamos ante hitos electorales que necesitamos aprovechar para transformar esa sociedad. Y permitidme que termine con una cuestión. Si tenemos las capacidades técnicas evidentes, en un país desarrollado no se puede permitir que la gente pase hambre. No se puede permitir que la gente no pueda tener luz o agua, porque tenemos capacidad técnica para ponerlo. Falta la voluntad política, y para construir esa voluntad política hace falta sumar el esfuerzo de todos y de todas. Ese es el verdadero reto que se va a traducir en las elecciones del 22 de marzo, yo no tengo ninguna duda. Y vamos a seguir construyendo en los siguientes hitos electorales y proseguiremos más allá de noviembre de 2015. Pero permitidme que diga, es verdad, hemos parado miles de desahucios, como ciudadanos y ciudadanas en la calle y como políticos y ciudadanas en las instituciones. Hemos parado miles de desahucios, pero hay 3 que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que ejecutar. El primero tiene que ver con desahuciar a la tristeza y a la derrota. La derecha utiliza siempre el miedo. La izquierda tenemos que utilizar la esperanza de construir un nuevo país, de construir un nuevo modelo de sociedad. Izquierda Unida no es una organización para la derrota. Izquierda Unida es una organización que nacemos para transformar la sociedad y para eso somos una organización que vamos a vencer. Y por lo tanto hay que desahuciar esa tristeza y esa derrota. Y tenemos que decir lo que han dicho también antes de mí.
han dicho. Hay que congelarle la sonrisa a los banqueros para que sonriamos nosotros, el pueblo. Ese es el primer objetivo. Por lo tanto, nada de tristeza, nada de visión derrotista, porque hoy es mucho más fácil transformar la sociedad que hace unos años. El responsable político de los recortes, el bipartidismo, está en sus horas más bajas de la democracia. Es una oportunidad histórica y no vale replegarse. Hay que salir a transformar la sociedad sin miedo porque nos jugamos el futuro de nuestras generaciones. Y yo quiero que mis hijos en el futuro tengan acceso a lo mismo que he tenido yo y que me ha permitido, siendo hijo de trabajador, acceder a la universidad pública y tener sanidad pública. Y quiero para mis hijos y las generaciones siguientes esos mismos derechos. Por lo tanto, esa actitud es fundamental, que salgamos fuertes de aquí. El segundo desahucio creo que es evidente. Hay que echar al PP de todas las instituciones, absolutamente de todas. Ese Partido Popular de Torquemada, ese Partido Popular reaccionario, ese Partido Popular que acaba con los derechos civiles, económicos, que se lo vende lo público a los amiguetes, que acaba con los derechos de toda la sociedad y que, sin embargo, le enfrentamos con éxito, como le enfrentaron con éxito las mujeres para paralizar la ley del aborto. Pero, ojo, eso no fue un triunfo de las mujeres, fue un triunfo de la humanidad, aunque lo hicieran las mujeres luchando en la calle, apoyados por tantos hombres que estábamos ahí y que estaremos ante cualquier mínimo intento de acabar con derechos conquistados de mujeres, hombres o de la propia naturaleza. El Partido Popular es un partido nocivo para la sociedad política desarrollada y, por lo tanto, hay que desahuciarlos. Pero queda un tercer desahucio. Porque cuando hablamos de democracia tenemos que hablar de participación política, tenemos que hablar que la democracia no es votar una vez cada 4 años, que la democracia es volver a recuperar los espacios públicos, las plazas. Fijaros que incluso en el urbanismo han vencido. Ya los centros comerciales y los parques no tienen sitios donde sentarse, son solo para consumir, son solo para ir en solitario, son solo para permanecer como recursos humanos dentro del sistema. Y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros sabemos que el capitalismo tiene hambre de recursos humanos, de recursos naturales, porque los considera como eso, como algo que solo se puede aprovechar o desaprovechar si da beneficios. Nosotros nos rebelamos frente a eso porque queremos una sociedad digna, una sociedad donde seamos, evidentemente, personas con dignidad. Y en ese sentido, la democracia hay que recuperarla, hay que recuperar esa democracia de la participación, del ocupar lo público en todos los puntos, recuperar los revocatorios, recuperar los referéndums. Por eso, el tercer desahucio necesario es el de Felipe de Borbón como ciudadano y el de la Casa Real. ¡Salud y República!
que desgracia va a perder, Mañana va a llover, dice. Mañana va a llover.